La lengua griega, tal y como la conocemos hoy en día, tiene su origen en la época clásica. Aunque ha sufrido fuertes transformaciones, en la actualidad su variante moderna es el idioma oficial de Grecia y de Chipre. También existen en la actualidad minorías de lengua griega presentes desde hace más de 2000 años en el sur de Albania y el sur de Italia. En este video podrán escuchar pronunciaciones de palabras en griego, así también su origen o los dialectos que componen a este mismo, y las ventajas de hablar griego. El idioma griego es el presente el único representante de la subfamilia griega incluida en la gran familia de lenguas derivadas de un hipotético antepasado, común conocido como indoeuropeo. Constituyen esta familia lingüística del indoeuropeo como lenguas hermanas, originarias del indoeuropeo, el sánscrito, el persa, el pali, el armenio, el albanés, el griego, el latín, el celta, el etrusco, el germano y el voltoesclavo, el excito-tocario, entre otras, y todos los actuales idiomas indoeuropeos, castellano, francés, inglés, ruso, hindi, portugués, italiano, entre muchas otras, por citar solo los de mayor número de hablantes de difusión mundial. Así que Voy a enseñar la pronunciación del griego, voy a enseñar el abecedario. La primera letra es alfa, pronunciación A. La segunda es vita y la pronunciación es v. La siguiente es gamma, sonido ga. La siguiente es delta, sonido d. La siguiente es émsilo, sonido e. La siguiente es zeta, sonido z. La siguiente es ita, sonido i. Cita, sonido f. La siguiente es iota, sonido i. Kappa, sonido k. Lambda, sonido la. Mi, sonido mi. Después sigue ni, sonido ni. Xi, sonido xa. La siguiente es omicro, sonido o. La siguiente es pi, sonido pa. La siguiente es ro, sonido ro. La siguiente es sigma, sonido sa. Taf, sonido ta. Y, sonido i. Fi, sonido fa. Después es ji, sonido ji. La siguiente es psi, sonido psi. Y la última letra es omega, sonido o. yo les voy a hablar de los dialectos. La lengua griega de la antigüedad se habla no solo en la antigua Grecia peninsular, sino también en las colonias, dando lugar a los distintos dialectos que conocemos de la misma. Jónico. Se habla en Eubea, en las Islas Cícladas y en la región de Asia Menor que comprende Esmirna, Éfeso y Mileto. Este dialecto es la base de la lengua de Homero, Hesíodo y Heródoto. Eólico. Se hablaba en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la isla de Lesbos, en Tesalia y en Beocia. Dórico. Abarcaba el noroeste de Grecia, el Peloponeso, la parte de la costa de Asia Menor, las islas de Creta y Rodas y en la Magna Grecia. Ático. Hablando en Atenas y sus alrededores. El griego, que a menudo se estudia como modelo de la lengua de la antigüedad, es el que corresponde al dialecto ático, ya que literalmente llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V a.C., también conocido como el siglo de Pericles, y en el siglo IV a.C. En este dialecto escribieron los grandes autores de la literatura griega, los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el poeta cómico Aristófanes, los historiadores Túcides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores Lisías, Demóstenes y Esquines.
A continuación les mencionaré 5 cosas que no sabían sobre el griego. La primera, aunque proviene del griego antiguo, ha sufrido una fuerte evolución con los años. Actualmente su denominación es demotiki, popular, y es el idioma oficial en Grecia y en Chipre. La segunda, el griego es una de las lenguas de las que se conservan escritos más antiguos, de unos 3.400 años de antigüedad. Solo rivalizan con el chino y con el egipcio. La tercera, esta lengua se usa como base para la creación de neologismos. Un ejemplo sería televisión, que tele significa a distancia. La cuarta, lo que se estudia en las escuelas como griego antiguo, en realidad es el dialecto ático. En estas lenguas escribieron, entre otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo griego bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La quinta, el griego moderno es un idioma balcánico, descendiente del griego antiguo, pero con coloquialismo y palabras extranjeras procedentes tanto del turco como del antiguo bizancio, donde se hablaba un dialecto del latín, entre otros. Yo les voy a hablar sobre las ventajas que hay de hablar el latín griego. Como vemos, el estudio de la lengua latina está asociada o bien a algo antiguo y desfasado o bien a algo cuya utilidad es muy cuestionable. El latín no solo sirve de algo, sino que sirve para todo. El conocimiento del latín y del griego es utilizado por las siguientes razones. Nadie puede dominar la lengua castellana u otra lengua neolatina sin conocer las lenguas clásicas, algo evidente teniendo en cuenta que el castellano, el francés, el portugués, el italiano, el romano, el catalán, el gallego, entre otras, no son más que dialectos del latín. El conocimiento del latín y del griego se puede aprender más fácilmente y rápido, y muchas lenguas más. El latín es la lengua de la filosofía, la tecnología, la política, la historia, etc. Pero el latín también es la lengua científica internacional, los nombres científicos internacionales de todos los animales y plantas. El latín, los símbolos químicos proceden de las primeras letras de su nombre latino, fe, ferrum. Los nombres de las constelaciones también es el latín y el de las estrellas son los nombres de las letras griegas. Los nombres de las especialidades médicas, las enfermedades, virus, bacterias, proceden del griego. La lengua griega pertenece a la gran familia indoeuropea. Del indoeuropeo se derivaron por diferentes miembros de esta familia lenguas como el celta, el antiguo indio, el gótico o las propias lenguas clásicas del griego y el latín. Todas ellas comparten el mismo origen indoeuropeo y, aunque corrieron diversa suerte, no dejan de tener muchos rasgos comunes. Por eso, el estudio de las lenguas de origen indoeuropeo como el latín o el griego puede ayudarnos a entender otras lenguas con las que están emparentadas, incluyendo la nuestra. El idioma griego ha sido una de las lenguas que pertenece a la rama de las lenguas indoeuropeas. Hemos analizado y estudiado que el griego es la lengua con mayor historia documentada. Esta es originada de Grecia desde hace 3.400 años. Es uno de los padres de las lenguas que existen hoy en día, ya que muchos idiomas o lenguajes están basados en la estructura de este, como por ejemplo el español, italiano, francés, entre otros. Este, como muchos otros, tiene su origen. Ocupa un lugar muy importante hoy en día dentro de la civilización y en el mundo moderno, ya que, sin darnos cuenta, nosotros hablamos algo de griego, porque la mayoría de las palabras que utilizamos se derivan de este, como lo pueden ser abiótico, oikos, acrónimo, columpiar, colesterol, entre muchas otras. No por ser una lengua indoeuropea, los únicos que pueden utilizarlo son los países indoeuropeos. Aquí en Latinoamérica utilizamos demasiado el idioma griego, no como tal, pero por lo antes mencionado, muchos lo utilizamos cotidianamente. Como esta lengua es una de las más completas, muchos países han decidido hacerla su lengua oficial, como por ejemplo el creador, la misma Grecia, Chipre, Unión Europea, Akrotiri y Dekelia. El griego es un idioma muy popular, muy completo y muy destacado alrededor del mundo, pero no significa que sea el más importante. Hemos aprendido que todo lenguaje tiene su vital importancia. Provenga de donde provenga, es muy útil, indispensable para nuestra civilización.